Ya. Buenos días a todas y todos. Me llamo Luna Rubí Sánchez Solórzano. Tengo 13 años y hoy tengo el honor de darles la bienvenida al panel de mujeres que inspiran en el marco del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Hoy nos acompañan 6 mujeres increíbles, líderes, científicas y soñadoras, que están aquí para compartirnos sus historias y enseñarnos que nosotras también podemos cambiar el mundo a través de la ciencia. Espero que disfruten mucho este encuentro y se lleven muchísima inspiración. ¡Comenzamos! Para ello, le pedimos a nuestro anfitrión el maestro José Alberto Castellano Gutiérrez, el rector del Centro Universitario de Guadalajara, que nos acompaña a dar apertura a este fabuloso evento. Muy buen día a todas, a todos. Agradezco muchísimo, es un honor tener este Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Estamos de gala porque tenemos aquí a la primera rectora de la Universidad de Guadalajara, a la maestra Carla Alejandrina Planter Pérez. Muchas gracias. Tenemos también a la doctora Graciela Gudiño, rectora del CUCBA. Muchas gracias, Graciela. A la doctora María Strocknik, miembro emérito del Sistema Nacional de Investigaciones. En unos momentos estará incorporándose con nosotros también la primera presidenta de la Federación Estudiantil Universitaria, la ingeniera Zoe García. Y nos acompañan también la ingeniera Marta Ulloa Ramírez, profesora de la Escuela Preparatoria 22. La compañera Viviana Cardona Ortiz, estudiante de la licenciatura en Física de la Universidad de Guadalajara. Y por supuesto también le doy la bienvenida a nuestras moderadoras y promotoras de este gran evento, a la doctora Rocío Maciel Arellano, académica investigadora del CUSEA y secretaria del Sindicato de Trabajadores Académicos de la UDG, a la doctora Marta Georgina Ley Fuentes, académica también de nuestro centro universitario. Muchas gracias. Y bueno, por supuesto, le doy la bienvenida a nuestra maestra de ceremonias, a Luna. Bueno, es un día realmente especial y yo no quiero quitar mucho tiempo del evento porque a quienes tenemos que escuchar el día de hoy son a nuestras mujeres científicas, exitosas. Y bueno, la verdad es un honor dar la bienvenida a este evento tan especial en el que celebramos el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Hoy nos reunimos para reconocer y valorar la invaluable contribución de las mujeres y niñas en el ámbito científico, así como para reflexionar sobre los retos y las oportunidades que tenemos para alcanzar una verdadera igualdad en las áreas de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. A pesar de los avances logrados en las últimas décadas, persisten importantes desigualdades de género en la educación, especialmente en las áreas STEM. Muchas niñas enfrentan las limitaciones en sus trayectorias educativas y su participación en estas disciplinas tiende a disminuir a medida que avanzan en su formación. Estos desafíos no se deben a diferencias biológicas, sino a procesos de socialización y a estereotipos profundamente arraigados que desde temprana edad condicionan las expectativas y oportunidades de niñas y mujeres, las normas culturales, la influencia del entorno familiar y la representación mediática han contribuido a que muchas jóvenes se sientan desalentadas a perseguir una carrera en la ciencia. Por ello es fundamental promover estrategias integrales que impulsen la equidad, fomenten ambientes educativos inclusivos y ofrezcan modelos a seguir que inspiren a las futuras generaciones. Sin más, les doy la más cordial bienvenida al Centro Universitario de Guadalajara, que la verdad estamos de plácemes en tener este gran evento aquí con todas y todos ustedes. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, maestro Castellanos, por sus palabras y por impulsar eventos como este. Ahora le cedo la palabra a la doctora Marta Ley, quien nos hablará sobre el significado del 11 de febrero, Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Doctora Marta, por favor. Torre de control. Aquí, gaviota, gaviota. Veo el horizonte. Valentina Tereskova, la primera mujer en viajar al espacio el 10 de junio de 1963 a bordo de la nave Vostok 6, dejó varias frases inspiradoras sobre la experiencia y el papel de la mujer en la ciencia y la exploración espacial. Aquí una de sus grandes palabras. Si las mujeres pueden trabajar en los trenes, pueden volar al espacio. Esto resalta la capacidad de las mujeres para desempeñarse en cualquier campo, incluido el espacio. Valentina Tereskova no solamente rompió barreras al convertirse en la primera cosmonauta, sino también se convirtió en el símbolo de la perseverancia, la determinación para las mujeres de la ciencia y la tecnología. En México, la primera científica mexicana con un impacto significativo fue Matilde Montoya. Ella se tituló el 24 de agosto de 1887 en la Escuela de Medicina, que ahora es la Facultad de la UNAM. Montoya enfrentó numerosos obstáculos para estudiar medicina, ya que en su época no se consideraba apropiado que las mujeres ejercieran esta profesión. Tuvo que luchar contra la oposición de sus compañeros, de los profesores e incluso del gobierno. Finalmente, con el apoyo del entonces presidente Porfirio Díaz, logró obtener el permiso para presentar su examen profesional y se convirtió en la primera mujer médica titulada en México. Por ellas, las pioneras, y por las numerosas mujeres que han contribuido a la ciencia y tecnología, cada 11 de febrero conmemoramos el Día Internacional de la Mujer y de la Niña en la Ciencia, una fecha proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en el 2015, hace 10 años. Su propósito, como ya nos dijo nuestro rector, es reconocer el papel fundamental que las mujeres han desempeñado en el desarrollo científico y tecnológico a lo largo de la historia. El 11 de febrero es una invitación a reflexionar sobre la importancia de contribuir a un mundo más inclusivo, en el que el talento y la creatividad de todas las personas sean valoradas por igual, contribuyendo al avance del conocimiento y la innovación. Compañeras, pioneras, mujeres que inspiran. Un aplauso para esas mujeres que inspiran. Gracias, Luna. Gracias, doctora Marta, por recordarnos la importancia de este día. Ahora, invito a la doctora Rocío Marciel para que dé inicio a nuestro panel Mujeres que Inspiran. Doctora Rocío, adelante. Gracias. Muy buenos días, bienvenidas y bienvenidos a este panel especial en el marco del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Hoy tenemos la oportunidad de escuchar historias que demuestran que no hay sueños demasiado grandes, ni obstáculos imposibles para las mujeres en la ciencia. Hoy tenemos el privilegio de contar con 6 mujeres excepcionales, apasionadas por el conocimiento y comprometidas con transformar su entorno a través de la ciencia, la tecnología y el liderazgo. Cada una de ellas representa un camino único desde la gestión universitaria, la investigación en ciencias básicas, hasta el impulso de la educación científica y la participación estudiantil.
Lo que las une es algo profundo, su determinación por abrir caminos, inspirar a otras mujeres y dejar una huella en la comunidad académica y científica. Este espacio no solo busca compartir sus historias, sino también motivar a cada una de ustedes a integrarse en estas posiciones, liderando y creando en un mundo donde las mujeres tenemos todo el potencial para transformar el futuro de la ciencia. Que este panel sea un encuentro lleno de aprendizaje, inspiración y nuevas perspectivas. Y bien, para iniciar con ello, les comparto la semblanza de la maestra Carla Planter. Carla Alejandrina Planter Pérez es egresada de la Escuela Preparatoria número 7 y licenciada en Estudios Políticos y Gobierno de la Universidad de Guadalajara. Es maestra en Estudios Políticos y Sociales y candidata a doctora por la Universidad Nacional Autónoma de México. Tiene una antigüedad de más de 32 años dentro de la Universidad de Guadalajara. Locutora, reportera, editora, redactora y conductora del noticiero matutino de medios UDG Noticias, transmitido por Radio Universidad de Guadalajara por el 104.3 de FM y Canal 44. Participó en la sección de la cultura del periódico Siglo XXI, galardonada en la categoría de radio con el Premio Nacional de Periodismo Cultural Fernando Benítez. Es profesora investigadora titular C y ha impartido clases en la licenciatura de Estudios Políticos, Sociología, Relaciones Internacionales, así como en la maestría de Ciencias Políticas de la UDG. Sus intereses de investigación rondan alrededor de la historia y el cambio social, el sistema político mexicano y la democracia. Fue coordinadora de Proyecto Colectivo de Investigación Jalisco en el Mundo Contemporáneo, aportaciones para una enciclopedia de la época en el que participaron más de 300 investigadores, además de publicar artículos en revistas arbitradas. Dentro de la UDG ha asumido diferentes cargos, tales como secretario administrativo del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, coordinadora general de Comunicación Social, secretario de la Coordinación General Académica, rectora del Centro Universitario de Los Altos, coordinadora de los programas FIL Pensamiento de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara y del Foro de las Ideas, de la Feria del Libro en Español y Festival Literario Leala en Los Ángeles, California. A partir del 22 de noviembre del 2024, es rectora general electa por el Consejo General Universitario de la Universidad de Guadalajara para el periodo 2025-2031. Iniciamos contigo, doctora Carla, y vamos con la primera pregunta. Gracias, muchas gracias. Buenos días. ¿Sí? Va. Con tu trayectoria como rectora de un campus y próxima rectora general de la Universidad de Guadalajara, proyectando tu actitud de agente de cambio, abriendo camino a otras mujeres. ¿Qué visión tienes para impulsar la participación femenina en la investigación científica dentro de la universidad y cómo planeas fomentar políticas y estrategias que promuevan la igualdad de género en la ciencia? Muchas gracias, Rocío. Muchas gracias a quienes organizaron, al sindicato que organice esta actividad que me parece muy importante. Buenos días a todas y a todos. Es un gusto saludarlos y, por supuesto, estar al lado de estas maravillosas mujeres y de una jovencita que me parece que lo hace muy bien, lleno de frescura, como lo está haciendo Luna. Qué bueno, Luna, que estás tú conduciendo este conversatorio. A ver, primero hay que reconocer que efectivamente es una realidad que hay mucho menos mujeres que hombres estudiando y desarrollándose en la ciencia. Y que en función de ello tenemos que trabajar, pero me parece que tenemos que trabajar desde que están chiquitas. Es fundamental llegar a estos espacios, a las primarias, ¿no? Y eso creo que es labor de las universitarias, de las científicas, llegar, presentarse y decirles a las niñas si es posible, y tan es posible que aquí estoy yo. Déjenme decirles también por qué creo esto, lo que me ha pasado a mí. Ahora que saben que soy rectora electa,
me toca estar en una entrevista en la Expo cuando estaba la FIL y llegan un grupo de niñas y niños de secundaria y preguntan que quién era yo y alguien les dice, ay, que es la primera mujer que va a ser rectora en la historia de la universidad. Y las niñas, los niños también, pero las niñas particularmente se pusieron súper emocionadas y corrieron a abrazarme. Y dos me preguntaron, entonces, ¿yo sí puedo llegar a ser rectora? Esa pregunta es fundamental, porque vieron el ejemplo, no es una idea de que se puede desarrollar, sino es algo muy concreto. Bueno, lo mismo tenemos que hacer con las niñas en la primaria, en la secundaria. Y mientras vamos trabajando en eso, algunos centros universitarios ya trabajan con niños, pero necesitamos institucionalizarlo aún más. Sé que lo hacen en CUSEI, tú lo haces también, ¿verdad? En Cuba. Sí, tenemos que sistematizar, organizarlo como una política institucional de la Universidad de Guadalajara, que de manera constante estemos llegando a esos niveles, al nivel de la primaria y al nivel de la secundaria. Pero también tenemos que hacer algo ya en lo que es las preparatorias, que aquí sé que hay muchas chicas y chicos de preparatoria, y la licenciatura. Tenemos que buscar hacer una especie como de mentorías de las científicas con jovencitas que puedan llegar a participar, que tengan este interés que esté gravitando ahí y que las puedan jalar para que vean qué es hacer ciencia, para que ayuden a generarles e incentiven todas las preguntas que hay alrededor del conocimiento, justo pues para generar esto. Esto es por un lado, el tema de las mentorías de mujeres como la doctora, ¿no?, que ya han hecho un trabajo, tienen toda una trayectoria, que vean todo lo que ha logrado y que vean que esto es posible. No es fácil, eso nadie lo dijo, pero es posible, ¿no? Eso es por un lado. Por otro, hay un tema que las que ya están, y eso tiene que ver con una estrategia que vamos a hacer en la universidad. Yo lo presenté en el plan de trabajo ante el Consejo General Universitario, tiene que ver con esto. Si bien desertan más hombres que mujeres en el tema del estudio de la ciencia, lo cierto es que los motivos por los cuales desertan son muy distintos. Los hombres suelen ser porque quisieron dejar, porque se van a un lugar en donde van a ganar desde ya más dinero, por razones de ese tipo, ¿no? Las mujeres en un porcentaje altísimo lo dejan porque tienen que dedicarse a cuidar a alguien. Eso es un tema fundamental, tienen que cuidar al papá o a la mamá o a los abuelos o a los hermanos o a los hijos. Entonces, esto se vincula con una agenda muy importante que me parece que debemos desarrollar y que he planteado, que es la agenda de cuidados. Tenemos que buscar dar las herramientas y el soporte desde la institución para que el tema del cuidado no sea un tema que te obligue a desertar. No solo a desertar si estás estudiando, sino a desertar también si estás trabajando. Debemos, y eso lo he incluso comentado con los sindicatos, fue algo con lo que estuve trabajando, porque miren, aquí traigo algunos datos. Según el Instituto Mexicano de la Competitividad, dice que los hombres desertan más que las mujeres. Entre 2019 y 2022, 500,000 de mujeres, 3.4%, y 1 millón de hombres, 5.2%, de todas las edades abandonaron la escuela. No obstante, las razones son distintas. Mientras que los hombres abandonan la escuela para trabajar o por falta de aptitudes y actitudes, las mujeres lo hacen para dedicarse a las labores domésticas, que por cierto no son remunerables, ¿no? Luego, el IMCO estima que 2 de cada 5 mujeres abandonan la escuela por motivos de embarazo, matrimonio o falta de recursos, lo que a su vez impacta en las condiciones que enfrentan para poder acceder al mercado laboral.
En este sentido, en la encuesta nacional sobre el crecimiento profesional, también por el mismo organismo, indicador consecuente de la entrada y permanencia al mercado laboral de las mujeres, se concluye que la mitad de las madres con educación superior han puesto en pausa sus carreras profesionales por motivos personales frente a 2 de cada 10 padres. Fíjense, 2 hombres son los que dejan por responsabilizarse de los hijos, mientras que el resto son mujeres. O sea, verdaderamente la diferencia es abismal. Pues entonces tenemos que hacer algo que las ayude, que fomente y que les permita continuar estudiando, ¿no? Tenemos que, lo que les decía, fomentar y visibilizar el reconocimiento a las mujeres en los medios académicos, hacer que como la doctora y como muchas otras doctoras, como Graciela, aparezcan más, estén más presentes en los medios de comunicación, publicando, porque esa es otra, publican, se les da más oportunidad a las publicaciones de los varones que de las mujeres. Entonces, tenemos que seguir, o sea, dar la igualdad de condiciones, que no sea el género lo que determine si se publica o no, que sea la calidad. Y evidentemente aquí hay mujeres que tienen toda la capacidad y producen papers que merecen estar y ser publicados en las mejores revistas a nivel internacional, ¿no? Entonces tenemos que empezar, uno, a hacer a las que ya tenemos más visibles. 2, tenemos que buscar que ellas empiecen una relación de mentoría con las jóvenes que están iniciando y que se puedan incorporar a sus proyectos de investigación, y que si todavía logramos incluso jalar algunas interesadas de las preparatorias, va a ser todavía mucho más interesante. Yo tengo pensado plantear un programa de apoyo y de incentivos en donde todas las científicas y científicos también que incorporen a jóvenes a sus proyectos van a tener un incentivo. Y si lo hacemos todavía más de prepa, todavía es mejor. Y necesitamos institucionalizar esta visibilidad desde ya con la primaria y la secundaria. Me parece que eso es clave para poder empezar a trabajar en eso, y es una apuesta a mediano y largo plazo. Por otro lado, necesitamos establecer este tema del cuidado para ayudar a que no deserten por esos motivos, que deserten porque se vale se vale desertar, se vale querer dejar, eso es totalmente válido, pero que no sea porque no tienes una opción. Ese es el problema. Entonces, esos son de los programas que de entrada estaría en la próxima administración generando, más lo que vaya viendo y vaya escuchando pues de todas ustedes, ¿no? Que me pueden ir asesorando y diciendo, podríamos hacer esto también, ¿no? Que el lunes esté aquí me parece un acierto maravilloso. Una niña de 13 años conduciendo un diálogo. Eso significa que sí es posible, ¿no? Entonces, bueno, esa sería la primera respuesta, Rocío. Muy bien, gracias, doctora. Y creo que hay que considerar el cómo abonarle a esa conciliación de jornadas múltiples, y es un trabajo que a final de cuentas va a atender bastantes variables, y aquí tienes aliadas, doctora. Gracias, y muchas. Lo sé, gracias. Entonces, damos continuidad a la semblanza de la doctora Graciela Gudiño. Ella nació en la ciudad de Guadalajara, es bióloga, egresada de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Guadalajara, realizó una maestría en biología celular y el doctorado en biología molecular en la Universidad Autónoma de Madrid. Posteriormente, obtuvo un postdoctorado en el Instituto Cajal de Neurociencias de Madrid en 1999. Actualmente es profesora investigadora de tiempo completo, adscrita al Departamento de Biología Celular y Molecular del Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias. Su trayectoria administrativa comenzó en 2007 como jefa del Departamento de Biología Celular y Molecular.
Fungió como directora de la División de Ciencias Biológicas y Ambientales desde el 1 de mayo del 2022, es la rectora del CUCBA. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores desde el año 2000 hasta la fecha. Ha participado en la Junta Académica del Doctorado en Ciencias Biomédicas y es docente de los cursos de Biología Celular a nivel licenciatura y seminario de investigación en el doctorado en Ciencias Biomédicas. Ha dirigido tesis de doctorado, de maestría y licenciatura. Cuenta con publicaciones indexadas en revistas internacionales con más de 900 citas, además de capítulos de libros. Su línea de investigación se enfoca en el estudio de las células gliales del sistema nervioso central, con capacidad de promover la regeneración del sistema nervioso, así como en la diferenciación de células troncales de diversas fuentes hacia fenotipos neuronales con potencial regenerativo en lesiones del sistema nervioso central. Nada más, ¿eh? Doctora Graciela, ¿cómo has balanceado tu rol como rectora de un campus? Y si pudieras regresar en el tiempo y hablar contigo, ¿qué te aconsejarías? Está difícil esa pregunta. Sí, es difícil. ¿Cómo conciliar la parte administrativa con la parte de laboratorio? Bueno, como lo mencionabas, desde el 2007 tengo cargos administrativos y definitivamente hay que saber hacer equipo, ¿no? Formar un equipo en el laboratorio con estudiantes, casualmente todas mujeres, todas son mujeres, mis estudiantes y egresadas y que trabajan en el laboratorio, y es hacer esta sinergia, ¿no? Y también colaboraciones, claro, con muchos investigadores, porque hace 40 años que yo entré a la Facultad de Ciencias, pues el apoyo generalmente era de profesores, casi todos hombres, o sea, porque también hay hombres muy valiosos que apoyan el desarrollo de las mujeres, el desarrollo de la ciencia, y eso se agradece. Entonces, saber hacer equipo es súper importante y dedicarle tiempo. El día nomás tiene 24 horas, pero las optimizamos de la mejor manera, haciendo la parte administrativa y la parte de investigación. La parte de investigación, bueno, todo el trabajo es muy gratificante, pero cuando nosotros aprendemos algo nuevo, biológicamente nos da una sensación de bienestar, de plenitud, de gusto, porque cuando se hace sinapsis se producen sustancias químicas que nos dan esa sensación de plenitud. Entonces hay que encontrarle el gusto al conocimiento y también ser muy disciplinados, ¿no? Y muy honestos, porque hay que hacer experimentos que sean reproducibles y con total honestidad. Si algo no sale, no sale y se publica y de todo se aprende, ¿no? Eso es muy importante. Ahora, ¿qué cambiaría si regresara al menos 40 años cuando yo entré a la facultad? ¿Qué me diría a mí misma, no? Pues tener paciencia, ser disciplinada. La verdad que yo no cambiaría mucho, seguiría por la misma línea y si acaso no me preocuparía tanto. Uno tiene que ser disciplinado, a veces se vuelve uno obstinado, pero sí ser perseverante, pero no preocuparse de más. Si algo no sale, todo es aprendizaje. Entonces, pues me diría que no me angustiara tanto y no me preocupara tanto y siguiera trabajando con esa disciplina para obtener algo y siempre con responsabilidad social y con beneficio social. Aunque trabajemos en ciencia básica, que eso es a veces algo como muy poco apoyado a nivel de apoyo económico para el desarrollo de investigación, pero es indispensable el estudiar aspectos básicos que luego van a ser pues, la catapulta para ser aplicado en diferentes campos de conocimiento. Entonces, pues eso, no preocuparse de más y pues no quitar el dedo del renglón. Gracias. Gracias, doctora. Vayan preparando sus preguntas, ¿eh? Que se vea que aquí hay inquietud y ganas de aprender también de todas estas mujeres maravillosas. Le damos continuidad entonces con la doctora María. Vamos a leer su semblanza. Me tengo que poner lentes porque la letra es minúscula. La doctora María Stronich actualmente realiza investigación sobre aplicaciones del infrarrojo en la caracterización de tejidos para el diagnóstico de salud, materiales para un uso más eficiente de la energía y la combustión, la captura y conversión de energía solar,
Anteriormente, desarrolló y demostró una técnica de identificación de campos de estrellas para la navegación interplanetaria autónoma utilizando una cámara inteligente. El método se utilizó por primera vez en la misión Cassini a los planetas exteriores en 2005. Por este trabajo, la SPIE le otorgó el premio George Goddard. Además, trabajó en conceptos de procesamiento de imágenes para estudiar la superficie marciana y evaluar los sitios para el aterrizaje de vehículos, utilizando técnicas de imagen y estereoimagen. Obtuvo un doctorado en Ciencias Ópticas de la Universidad de Arizona y 3 maestrías, en Física, en Ingeniería y en Ciencias Ópticas. Durante los últimos 25 años ha organizado conferencias sobre IR en Estados Unidos y en Europa. La doctora María es editora diputada de Optics Express y forma parte del Consejo Editorial de Infrared Physics Technology. Es miembro fellow de la SPIE y la OSA, miembro de Sigma Xi, la Asociación Científica Honorífica de Investigación. En el Centro de Investigaciones de Óptica tiene el nombramiento de investigador titular E. Por su interés de construir instrumentos ópticos, colabora muy estrechamente con el grupo de optoelectrónica en el CUSEI, especialmente con el doctor Guillermo García Torales y el doctor Jorge Flores. Es investigadora emérita del Sistema Nacional de Investigadores. Bienvenida, doctora María. Vamos con su pregunta. Doctora María, su trayectoria es admirable. ¿Qué momento de su carrera siente que definió su éxito como investigadora? ¿Y qué legado le gustaría dejar para las futuras generaciones de mujeres en la ciencia y la tecnología? Muchísimas gracias, doctora Rosario, por una introducción tan amable. ¿Me escuchan bien? Muy bien, gracias. Esas son como 2 preguntas algo complejas, pero afortunadamente la respuesta a primera vista es muy sencilla. Mi vida no es tan exitosa como a mucha gente le podría parecer de distancia, porque mi vida es vida de día a día. Hoy trabajo, mañana trabajo, ayer estaba trabajando y algunas veces tengo éxito y otras veces no tengo éxito. Así que cuando tengo éxito estoy muy contenta y ya empiezo a pensar del otro proyecto. Pero cuando veo a mi vida anterior, la de niña chiquita, que es más importante, yo puedo decir que en mi familia era una familia de ingenieros y mi madre era algo tímida y no muy activa. Así que mi padre era ingeniero y él pensaba que lo único que importa en la vida es ser un ingeniero. Así que, ¿qué vamos a hacer? Así que tengo 4 hermanos y cuando salió el siguiente niño como niña no sabían qué hacer y pensaban, mejor que haga trabajo doméstico. Desde tercer año de primaria empezaba a levantarme antes de 6 de la mañana con 2 horas dos alarmas que me despertaron y me fui a la tienda a comprar leche y queso y pan y preparé el desayuno para mis hermanos. De cualquier manera, seguía trabajando muchas tareas domésticas, pero de cualquier manera era mejor estudiante en la familia. Así que esto me dio un tipo de confianza que puedo hacer muchas cosas. Así que me inscribí en física. Y después fue, como dije antes, trabajas, unos días tienes éxito y muchos otros no tienes éxito. Pero la belleza de física y de trabajo que estaba haciendo siempre me impulsaba. Fue para mí muy fácil estudiar. Disfruté estudiar. Yo puedo decir que estudiar es mucho más agradable que ir a la tienda a comprar 5 litros de leche en las botellas que cada una de esas pesaba 1 kilo. Así que sí, estudiar era como mejor vida que yo tenía. Y después también cuando estudiaba ya me fue bien y hice bien también la investigación.
pero soy una persona muy introspectiva. Sí me dedico a estudiantes. Mis estudiantes dicen que soy una de las personas que más se dedica con sus propios estudiantes entre los investigadores que conocen, pero eso creo que es por mi género. Así que como mujer yo puedo contribuir el cariño que mujeres tenemos a otros seres humanos, que incluyen hombres y mujeres. Así que me subí de nivel de SNI y llegué a este muy agradable nivel de ser investigadora titular, investigadora nacional emérita, y es un honor, y me dijeron que nunca lo voy a lograr porque es un puesto reservado solamente para las argentinas. Y con esto les agradezco la primera parte de mi pregunta. La segunda parte de mi pregunta era, ¿qué quiero dejar con las niñas de hoy? Las niñas de hoy tienen mismas opciones que yo he tenido. Puede ser que sus madres les dan mucho trabajo doméstico, pero otro tiempo que tienen, dedícanse a estudiar, porque solamente estudiando van a tener opciones en la vida. Hay mucha pobreza, no solamente en México, también en Estados Unidos, también en Europa. Y la pobreza en todos los países del mundo tiene cara de mujer y cara de la niña. Y la única manera que mujer puede salir de ser pobre es estudiando, teniendo una carrera y teniendo la oportunidad de cuidar a sus hijos como ella pueda. Mi esposo murió hace 22 años de una enfermedad terrible. Se llama amyotrophic lateral sclerosis en inglés. Son mismas palabras, así que puede imaginarse, pero es una manera como los músculos no trabajan en un tiempo, así que mueres porque los músculos no trabajan. Y yo logré hacer mis hijas, tengo 3 hijas, salir adelante y no importa que se gastó mucho dinero en su salud y cuidado. Tengo 2 hijas doctores y una que se dedica a trabajo médico. Lo que quiero decir, la única manera que no van a ser pobres, que la vida no les castiga de pobreza y de descuidar a sus niños, va a ser que estudian y se encuentren una carrera. Si esto recuerda de mí, me va a dar muchísimo gusto. Muchísimas gracias. Gracias, doctora María. Con su testimonio entendemos que la ciencia y la tecnología son espacios donde las mujeres podemos brillar tanto como nuestra pasión lo permita. Muchas gracias. Bien, vamos a continuar entonces con Zoe García. Denme un segundito. Aquí tenemos la semblanza de Zoe. Zoe es la primera presidenta de la Federación Estudiantil Universitaria. Es ingeniera biomédica por la Universidad de Guadalajara. Estudiante de la maestría en ciencias con enfoque en genética humana y biotecnología en el Centro Universitario de Ciénega. Secretaria de Género de la Organización Continental Latinoamericana y Caribeña de Estudiantes, OCLAE. Su agenda como presidenta se centra en la defensa de derechos estudiantiles, menstruación digna, la construcción de paz y el cuidado del medio ambiente. Bien, Zoe. Gracias. Vamos con tu primera. ¿Quieres decir algo? No, nada, muchas adelante, gracias. adelante. Hola. Bienvenida, Zoe. Tu primera pregunta. Como una joven líder estudiantil y mujer en la ingeniería biomédica, ¿qué barreras has enfrentado para liderar desde la ciencia y de qué manera visualizas a la FEU promoviendo el interés de más jóvenes, especialmente mujeres, por involucrarse en las áreas STEM? Muy bien, muchas gracias. Bueno, de arranque, qué honor compartir el panel con mujeres tan increíbles, fascinantes, o sea,
De repente yo veía el currículum que iban a leer de todas y todo lo que han hecho, me intimidé un poquito, pero creo que desde todos nuestros espacios podemos abonar, construir, Claro. y qué honor poder estar acá, y gracias por la invitación y un saludo a la comunidad estudiantil que está acá el día de hoy. Y creo que como para partir de qué podemos hacer y las dificultades, me gustaría como incluso hablarlo desde las experiencias. Sí, y creo que eso es muy valioso y quizás puedan verse hasta identificadas con lo que quizás pueda aportar, ¿no? Porque todo se remonta, bueno, yo comencé a estudiar en el 2017 en el CUSEI y fue un año muy importante en ese centro universitario, porque en esos meses recientemente acababa de ser nombrada como rectora del centro universitario la doctora Ruth Padilla. Y yo recuerdo que cuando yo decidí estudiar la carrera de ingeniería biomédica, después de algunas experiencias personales, ¿no? Y de una decisión que no estaba tan segura de lo que quería hacer, recordaba que mucho de lo que acompañaba el estigma, porque sí quiero decir que era un estigma de estudiar en ese centro universitario siendo mujer, pues te empezaban a preparar, ¿no? Te decían, oye, vas a llegar y te van a buitrear, el famoso buitreo que era, a mí me tocó en primer semestre, ¿no? Salir del aula, yo tenía clase de cálculo, salí de mi clase, terminé pronto mis ejercicios y en cuanto salí de mi aula, en el pasillo del segundo piso del edificio T, estaba lleno de estudiantes varones que gritaban como pájaros mientras le pegaban al barandal y aplaudían, ¿no? Entonces para mí eso fue una experiencia terrible, yo llegué al baño a llorar, fue una experiencia muy compleja, pero quiero narrarlo así porque también me tocó en la línea del tiempo, después de haber experimentado esto, escuchar entre el pasillo, ¿no? Acaban de correr a este profe por acoso, ¿no? Entonces, para mí fue vivirlo, ¿no? Desde lo interno, desde mi desarrollo estudiantil, el cómo que una mujer llegara a un espacio de toma de decisiones y particularmente un espacio donde se desarrolla un ambiente que no es el 100% adecuado y adaptado para nosotras, y se tiene que decir, ¿no? Cuando yo llegué a estudiar al CUSEI éramos un 20% de estudiantes mujeres y 80% de estudiantes hombres. Entonces, fue toda una experiencia, como podría decirlo, negativa pero positiva, ¿sí? Y desde ese ejemplo comenzar a tener las señales de, bueno, las mujeres podemos incidir, las mujeres podemos transformar, podemos hacer las cosas distintas. Y desde la premisa del qué podemos hacer para que nos involucremos más, debemos de primero identificar cuáles son las problemáticas que nos hacen no estar en los espacios STEM, no estar en las carreras de desarrollo, no estar en espacios de investigación, ¿sí? Y creo que debemos de puntualizarlo, ¿no? Podrían listarlos. Uno es el acoso y la discriminación. O sea, 50% de las mujeres que participan o que trabajan en espacios de desarrollo científico han dicho que han experimentado acoso, ¿sí? Esa es una realidad. Además, las mujeres también en este y en todos los espacios vivimos una experiencia de mayor escrutinio de lo que hacemos, ¿sí? ¿Cómo lo haces? ¿Por qué lo haces? ¿Con qué cualidades? ¿Con qué características? Y claro que siempre será menor lo que podamos hacer nosotras, ¿no? Creo que hay una cosa que nos falta, es la falta de modelos y falta de mentoría, ¿sí? Yo, por ejemplo, cuando en mi desarrollo, cuando estaba intentando adentrarme en la investigación, porque siempre me ha gustado mucho y en el CUSEI siempre nos integraban a equipos de investigación, los investigadores pues te atrapaban, te arropaban, te acogían, ¿no? O sea, eras la bebé del equipo de investigación y te enseñaban a hacer cosas. Pero dentro de eso yo recuerdo que con todas las personas que yo colaboré en ayudar, en estar en los equipos, en adentrarme cómo funcionaban las investigaciones, de ahí me gustó, por ejemplo, la genética, casi todos eran hombres. O sea, solo una doctora, la doctora Flor, ojalá nos pueda estar viendo a través de la transmisión, la doctora Flor, que fue mi maestra de genética en CUSEI,
Fue la única investigadora con la que yo pude tener esa cercanía para preguntar, para poder tener mis dudas. Y los demás, que yo los quiero mucho, a los doctores investigadores que me acompañaron también, pero todos eran hombres. Entonces también necesitamos eso de las figuras de representatividad. Y qué adecuado decir esto en un panel donde tenemos a la primera rectora de nuestra universidad, donde también está la primera presidenta de la organización estudiantil, porque esto genera poderes simbólicos, ¿sí? El poder acercarte con investigadoras mujeres que tengan investigación de calidad, que estén en temas importantes o que, pues todos son importantes, pero más bien importantes al criterio propio, ¿no? O sea, que me interesen, que me gusten, es fundamental. El poder simbólico es, si ellas lo pueden hacer, pues quizás también yo puedo. Y necesitamos mucho más de esto, pero ¿qué hace falta para llegar a ese punto? Pues que las mujeres reciban el mismo financiamiento para sus investigaciones, que necesitamos que las mujeres tengan más espacios de tiempos completos, que tengan más espacios para poder incidir en las investigaciones, que les puedan permitir colaborarse entre institutos, entre universidades, y eso, para llegar ahí todavía hace falta mucho camino que recorrer, ¿no? Y dentro de esto de que existan más mujeres en los espacios que puedan ser nuestras mentoras y nuestras referentes, pues nos encontramos con otros problemas, que son las desigualdades, ¿sí? No podemos hablar de mujeres en la ciencia sin dejar de mencionar las desigualdades, porque, y aquí me gustaría también hablar de una experiencia personal, que espero, rectora, no me lo tomes nada mal, y es un ejemplo, ¿no? Hace unos meses yo tuve la oportunidad de juntarme a tomarme un café con la maestra Carla Planter. Y cuando estábamos tomándonos un café, platicando de qué necesitaba la comunidad estudiantil para la universidad, cuáles eran nuestras problemáticas, hacia dónde teníamos que avanzar, pues fue una plática muy bonita, muy amena y terminó como todo, ¿no? Y cuando termina nuestra conversación me dice, es que tengo que ir a la tienda porque hace falta Fabuloso en mi casa. Yo no creo que muchos investigadores lleguen o tengan una reunión de trabajo pensando en que falta Fabuloso, pensando en que falta mayonesa, pensando en qué van a comer los niños hoy, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos enfrentar o qué tenemos que hacer? Pues combatir todas estas problemáticas o todas estas barreras que se nos generan. Yo confieso que llegué un poco tarde porque estaba en Tonalá en la Expo Profesiones. ¿Y por qué en la Expo Profesiones no tenemos un stand específicamente para promover las carreras STEM hacia las mujeres, hacia las estudiantes? O sea, son este tipo de acciones las que tenemos que realizar como comunidad estudiantil, como universidad, para poder llegar a mucho más, ¿no? Porque yo aquí veo muchas estudiantes que seguramente también estarán involucradas en carreras de la ciencia, que quieren ser investigadoras, que durante su preparatoria les fue bien en el concurso de física y eso les empujó a poder llegar, que las estudiantes de la Prepa 22 que han ganado concursos internacionales, ¿no? Necesitamos esa representatividad. Y también necesitamos hablar de las mujeres históricamente en los espacios. Yo hace algunos años, justo en el 11 de febrero, estaba en tercer semestre y me perdí la clase de imagenología médica por ponerme a hacer unas encuestas en Instagram. Y mis encuestas, que las hice, ponían una foto. ¿Quién es este personaje? Claro. ¿Quién no va a ubicar a Nikola Tesla? ¿No? 90% de efectividad en las personas que contestaron. Incluso una mujer tan conocida como Marie Curie, 20% de acierto, nadie sabía quién era. ¿Por qué en los libros de historia nadie nos dice de las mujeres que han tenido un impacto en todos los desarrollos que nos tienen al día de hoy? Creo que tenemos que generar plataformas, creo que tenemos que visibilizar a las mujeres que hacen ciencia, que hacen desarrollo tecnológico, que están teniendo investigaciones de alto nivel, porque
entre más veamos que sí es posible, entre más veamos que hay mujeres que están en los campos de interés, que están en los campos de ciencia real, ¿no? Porque bueno, no sé cuál es, no es una ciencia real y quizás aquí hay personas de otras carreras que bueno, luego entramos en discusiones y debates, pero a mí me parece que hay muchísimo potencial. Yo he conocido a chicas, adolescentes y mujeres sumamente inteligentes con altas capacidades para poder llegar a desarrollar y adentrarnos en el mundo de la ciencia y la investigación, y me queda claro que se puede, pero también que si colectivamente no combatimos todas estas problemáticas que hacen que no lleguemos a los espacios, pues difícilmente podremos avanzar. Pero yo estoy segura que acá hay muchas personas con disposición y que estarán en los espacios de toma de decisiones a la altura para que cada mujer que tenga el deseo y el sueño de crecer en la ciencia lo pueda hacer. Muchas gracias. Gracias, Zoe. Escuchar estas historias nos recuerda que ser valiente no significa no tener miedo, sino seguir adelante a pesar de él. Pero me gustaría, aprovechando eso que comentas de la necesidad de hacer aliadas y aliados, porque no es un tema exclusivo de sumar solo mujeres, a mí me encantaría ahorita presentar, creo que es el momento, lo iba a hacer al final, pero por lo que menciona Zoe, creo que es importante que sepan que tenemos excelentes aliadas dentro de la industria en posiciones muy importantes y que al nombrarlas me encantaría que se pusieran de pie. Nos acompaña la directora de HP Guadalajara, la ingeniero maestra Flor López Cárdenas. La maestra casi doctora en tecnologías de información Verónica Gutiérrez. Nos acompaña Belén de Globant. Penélope Calvillo de Reto Kids Zapopan, una excelente aliada también. Y autoridades universitarias como Leti Grajeda, la doctora Leti Grajeda, que también se suma a todas estas acciones. Al igual que la doctora Celia Fausto desde el UDG. Y que por supuesto todas ellas vienen acompañadas por más mujeres que se suman y que por supuesto podemos generar muchísimas iniciativas, doctora, rectora y Zoe, por lo que acabas de decir, generar esas ferias y tantas acciones que hemos encaminado con ellas, tantos proyectos tecnológicos, pero con un fuerte impacto social, que hay que capitalizar todo el esfuerzo y sumarnos a todas esas aliadas, alumnos, alumnas, súmense también, propongan, no solamente esperen a que se les ofrezca, hay que proponer, hay que atrevernos a crear, vienen en compañía, pero además tenemos directores aliados, directores de preparatoria como el doctor Francisco Caro, y por supuesto aquí el doctor Octavio Raciel, de Prepa Tlajomulco. Entonces, creo que tenemos un capital humano maravilloso, que si de verdad nos esforzamos y sumamos, hacemos ese trabajo colaborativo, podemos lograr grandes cosas para que no le dejemos a la rectora general todo el peso o toda acción. Hay que proponerla y hay que sumarnos, porque sola no puede, eso sí estoy segura, ¿verdad, doctora? Entonces, aquí hay bastantes manos, ¿sí o no? Pero además hay que reconocer el esfuerzo de todas y todos los que están hoy aquí, desde diferentes escuelas, y si hay alguna que yo omita, por favor, levanten la mano, según yo va a estar aquí Prepa 15. Secretaría de Educación Jalisco, por supuesto. Preparatoria 22. Preparatoria Tlajomulco. Preparatoria 15. A ver, Prepa Santa Anita. Nos acompaña también la División de Ingenierías de Cusiénega, ¿cierto? Bien. ¿Quién me falta?
Es cierto, la preparatoria de Tala. Arenal. Nos acompaña aquí la directora Maite, también de Arenal. Y no se digan los compañeros y compañeras del QGDL, ¿no? Bien. No podía dejar desapercibido esto. Le damos continuidad a nuestro panel y continuamos con Viviana. Viviana Cardona Ortiz es estudiante de la licenciatura en Física de la Universidad de Guadalajara. Su formación se centra en la astrofísica, con experiencia en el estudio de nebulosas planetarias y sistemas de estrellas binarias, utilizando técnicas avanzadas de análisis y modelado. Ha realizado varias actividades, parte de veranos de investigación, trabajando en proyectos científicos en el Observatorio Astronómico Nacional de Ensenada y recientemente en el MITAX Global Research Internship de la Universidad de Alberta, Canadá. Viviana ha sido reconocida por el Instituto de Ciencia y Tecnología del Estado de Aguascalientes como parte del programa de talentos que trascienden la ciencia y la tecnología. Además, ha trabajado como miembro de equipos enfocados en el sector aeroespacial, participando en el diseño y desarrollo de proyectos relacionados con cohetería experimental, logrando importantes reconocimientos a nivel nacional. Comprometida con la divulgación científica, ha colaborado en eventos y actividades en planetarios y escuelas de distintas ciudades del país, entre ellas Guadalajara, Aguascalientes, Chihuahua y Morelia, transmitiendo su pasión por temas de cohetería experimental, física y astronomía al público general e impulsando a las generaciones jóvenes que se sienten motivados a perseguir una carrera, parte de las ciencias exactas e ingenierías. Muy bien, Viviana, bienvenida. Gracias, gracias. Viviana, ¿qué desafíos has encontrado siendo una estudiante mujer en una disciplina científica como la física y qué te inspira a seguir explorando el universo a través de la física? Primero que nada, muchas gracias por la invitación. Cuando me propusieron participar en este panel, me dijeron que seríamos 3 chicas, 2 de ellas ingenieras y pues yo. Y dije, ok, tranquilo, ¿no? Y luego cuando me mandaron el póster oficial y vi las autoridades que iban a participar en el panel, yo dije, ¿dónde estoy metida yo? ¿Dónde quepo? Pero es un honor estar acompañada de todos ustedes. Me inspira bastante estar aquí al lado de ustedes. Como respuesta, mis retos como estudiante de física. Yo creo que principalmente es la representación de las mujeres en el aula. Creo que ha sido tema de discusión desde hace mucho tiempo y sigue siendo, ¿no? Cuando yo entré a la licenciatura, aún cuando entré como en un grupo bastante grande de personas, era muy notoria la diferencia que había entre los hombres que entraban y las mujeres que entraban. Y a lo largo de los años, cuando se iban reduciendo estos grupos, pues, de manera general, ¿no? Por distintas razones, ya era muchísimo más evidente que de cada 10 hombres había 3 mujeres, ¿no? Me llegó a tocar estar en un salón donde éramos 10, 15 hombres y solo 2 mujeres. Entonces, y eso no solo es como estudiantes, también el profesorado. Recuerdo que en toda mi carrera, fueron 5 años, tuve clases de 3 profesoras y los demás eran puros profesores. Esta representación, o sea, no solo es en CUSEI, no solo es en física, lo vemos pues internacionalmente. Tuve el privilegio el año pasado poder participar en un internado en Canadá y donde estuve colaborando con un grupo de investigación donde era internacional, había muchas personas de muchos países. Y aún así, de ese grupo que éramos 20 personas, éramos 3 mujeres. Y una de ellas era yo, que solo iba a estar 3 meses ahí y luego ya me iba a ir, ¿no? O sea, la representación es mínima. ¿Y qué te hace sentir eso como una estudiante? Que tienes que demostrar, justificar por qué estás ahí, por qué mereces eso. Y principalmente, estábamos hablando hace poco que aun cuando ya no es mucho, todavía hay como este sesgo por parte de los hombres de decir, ¿por qué está haciendo una mujer en las ciencias exactas? O sea, he tenido
experiencias con personas, principalmente hombres, que te preguntan, ¿no? Te ponen a prueba, a ver qué tanto sabes. ¿Realmente sabes eso? Y te ponen, y luego lo peor de todo es que te exponen enfrente de un grupo de personas. ¿Y qué te hace sentir eso? Pues inseguridad, ¿no? Hasta comienzas a dudar de tus capacidades. O sea, ¿realmente estoy aquí porque merezco estar aquí? Entonces, creo que ese es uno de los principales retos como estudiante de las ciencias exactas, también de las ingenierías. En CUSEI, sí, aún caminas, entras a CUSEI y te das cuenta de que hay una mayoría de hombres más que de mujeres, y llegas al salón, a los edificios U y V, y no se diga, ¿no? Pero bueno, ¿qué me ha inspirado a mí para poder continuar con esta carrera? Yo soy de Aguascalientes, me vine a estudiar a Guadalajara porque en mi ciudad no había nada de ciencias exactas cuando yo andaba buscando una carrera. Había matemáticas, pero bueno, realmente no era lo mío. Entonces dije, no, voy a buscar otro lugarcito. Yo vengo de una familia, soy la menor, tengo 2 hermanos mayores, mi mamá y mi papá. Mi papá y mis 2 hermanos son ingenieros, y yo me moví de ese legado. Yo dije, yo quiero algo como un poquito más astral, ¿no? Y me moví, y cuando yo les dije que iba a estudiar licenciatura en física, ni una sola vez, yo no recuerdo ni una sola vez en que ninguno de los 4 me haya dicho por qué. Me dijeron, ok, ¿dónde? ¿A dónde nos vamos? Mi papá, él ha sido un apoyo muy grande, una palanca desde pequeña. Él jamás me detuvo, jamás me negó nada. Fue como mi apoyo principal, mi motivación. Él me dijo, ¿a dónde te quieres ir? Porque él ya sabía que no había física en Aguascalientes. Yo creo que lo supo muchísimo antes de lo que yo sabía. Y me dijo, ¿a México? ¿A Guadalajara? ¿A dónde? ¿A Estados Unidos? Y yo, espérate. Pero me ayudó, me motivó. Mi mamá, ni se diga, la mujer más orgullosa de mí. Y mis hermanos, pues aún siendo hermanos mayores, ¿no? Como debe ser, me molestaban mucho, pero aún así jamás dudaron de mis capacidades. Y ahorita pues están, bueno, ellos no están aquí, uno está en Aguascalientes, el otro está en el norte del país, no me acuerdo del nombre de la ciudad, pero está por allá. Y bueno, los 2 están apoyándome a la distancia. Entonces yo vengo de un trasfondo pues con mucha motivación, pero me vengo a Guadalajara, estudiante foránea, primer semestre en CUSEI. ¿Qué me esperaba a mí como estudiante mujer de 17 años, porque ni siquiera había cumplido los 18, 17 años? Y mi papá, de hecho, me platicó mucho, o sea, sí te ha tocado como, afortunadamente, que tengas personas que confíen en ti, que crean en ti, que nunca duden de lo que puedes hacer, pero no siempre te va a tocar eso. Entonces vas a entrar a un entorno en donde, pues sí, vas a verte con la necesidad de estar demostrando a cada rato que pues sí puedes, o sea, que sí tienes que hacerlo, que sí eres capaz, que sí eres inteligente. Entonces, ¿qué fue lo que me motivó a mí? Llegué buscando compañeras, amigas, aliadas, y afortunadamente conocí a una de mis mejores amigas, que está aquí presente, Rosaura, que fue una chica que me motivó desde el inicio que empecé la carrera, rodearse de personas con las mismas ambiciones o con ambiciones muchísimo más altas, incluso te hace soñar así de alto, incluso más. Y además de eso también estuve buscando mentoría por parte de mujeres principalmente. Así fue como conocí a la doctora Silvana, que ella desde el 2º año de mis estudios me estuvo apoyando y fue la que me introdujo pues al campo de investigación en el que está ahorita. Y bueno, todo esto, ¿no? Esta inspiración, esta motivación por parte de mujeres me ayudó a darme cuenta que la razón por la que estaba haciendo esto era más un reto personal que lo que yo tenía que demostrarle a los demás. Era un reto personal de qué tan capaz soy de hacer qué. Y cuando me empezaban a salir, no sé, mis primeros resultados de mi investigación que yo hice, que yo investigué, que a veces no sabía las respuestas y, ay, bueno, ponte a buscar, ponte a leer y esto. Y, a ver, pregúntate cosas. Preguntarse no está nada mal. Y luego te da miedo también preguntarle a las personas. Porque dicen, ay, es que ¿cómo no vas a saber? Es básico, ¿no? Pero si tú preguntas, investigas y te salen los resultados, te impresionas demasiado. Incluso dices, ¿realmente hice esto yo? Y te enorgulleces y te motiva. Entonces dices, si ya pude hacer esto,
puedo seguir haciendo más, incluso algo más difícil. Y vamos, y vamos. Entonces, yo quiero pensar que ese reto personal y darte cuenta de que puedes contribuir de la misma manera que científicos renombrados, justamente igual, pues es lo que te motiva día a día, ¿no? A seguir luchando contra esto. Esto nos deja claro que no hay una sola manera de ser científica, es la que tú decides construir, ¿verdad, Viviana? Sí, claro que sí. Bien, entonces ahora continuamos con Marta Ulloa. Marta Ulloa tiene 24 años, es egresada de la Ingeniería en Nanotecnología por la Universidad de Guadalajara y tiene una amplia experiencia en la divulgación e investigación científica con el objetivo de inspirar a nuestras jóvenes en el mundo STEM. Actualmente busca desarrollarse en el ámbito académico y de la investigación. Es profesora de la Escuela Preparatoria número 22. Bienvenida, Marta. Marta, siendo una profesora tan joven, ¿cómo inspiras a tus alumnas a acercarse al mundo de la ciencia, especialmente en un entorno donde aún prevalecen estereotipos de género? ¿Y cuál ha sido la experiencia más significativa al ver a una estudiante interesarse y destacar en la ciencia gracias a tu enseñanza? Ahí está. Ya. Hola. Bueno, mucho gusto y pues antes de contestar la pregunta, igual quisiera agradecer por estar en este foro. Estoy un poco nerviosa, sobre todo porque hay muchísimas invitadas muy importantes con bastante experiencia y espero que lo que les cuente sea de su agrado y si hay algo en lo que les pueda ayudar, pues también me encantaría. Y pues bueno, sí, soy una profesora joven. Apenas este semestre estoy empezando mi segundo año siendo profesora en la preparatoria 22. Si me lo preguntan, yo creo que nunca creí que iba a terminar siendo maestra y menos de preparatoria. Cuando yo estaba un poco más joven no consideraba eso, pero porque mis papás son maestros, entonces decía como, ay, otra vez, maestros. Pero ahora que estoy acá, la verdad fue la mejor decisión que pude haber hecho. Tuve un poco de experiencia en la industria, me gustó, pero siempre sentía que faltaba algo más. Que me faltaba algo más, que no era suficiente el estar en la industria, sino también compartir mis conocimientos y mis experiencias con las juventudes. Y pues, ¿cómo inspirar a los estudiantes? En mi corta experiencia de un año, que es la que les puedo dar solamente, creo que hay una palabra fundamental y es la confianza. Más allá de tratar y de decir a los chicos, es que necesito que, por ejemplo, doy clases de matemáticas y de tecnologías de la información y demás, más allá de enfocarme en que de verdad estén entendiendo o haciendo las cosas o que todo sea como muy cuadrado, es darles confianza. Y lo veíamos en las mismas capacitaciones del nuevo bachillerato, que nos lo mencionaban, y eso me dio mucho clic, sobre todo por la educación que a nosotros nos tocó, ¿no? Yo todavía fui de las primeras generaciones que era de el bachillerato por competencias, ¿no? Que en donde pues todo el rato era que creamos personas que sí entendieran de las materias y demás, y ahora el enfoque, evidentemente queremos seguir, que sigan teniendo estos conocimientos, pero ahora el enfoque es que también sepan qué habilidades tienen, ¿sí? Que tengan la confianza de estar ahí y a lo mejor decir al profesor, profesora, no le estoy entendiendo, la verdad, o esto no me llama la atención, o tengo más dificultades, porque evidentemente las generaciones cambian y en algo tan sencillo como utilizar un mouse se ve. Me ha pasado que ahora los chicos o las chicas de primero creen que el mouse es touch y es algo que tú dices, a mí me voló la cabeza y dije, yo pasé la preparatoria hace como 10 años y nunca creí que ahora las nuevas generaciones tuvieran pues ahora otro chip totalmente distinto, ¿no? Entonces,
De aquí pues también quiero aprovechar y hablar un poco desde la experiencia. El semestre pasado, justamente en un grupo que tuve de comprensión de la ciencia, de repente veía que había un grupo de niñas que se quedaban en mi salón, en horas libres que yo tenía huecos. Y esas niñas disfrutaban de estar ahí sentadas en el salón platicándome, a veces de los chismes del mismo salón o incluso de dudas que tenían genuinas. Entonces, de cierto modo, supongo que les inspiré la confianza de sentirse seguras en mi salón y platicar, y con base a ello, pues empezamos a platicar, como yo les decía, yo en secundaria y parte de mi preparatoria. A mí lo que me motivó a estar acá y querer estar en la ciencia y contribuir fue el estar en un taller de robótica. Y la manera en que llegué a ese taller de robótica fue absurdo. O sea, ni siquiera fue por decir, sí, claro, quiero entrar al taller a hacer robots. Yo me recuerdo haber estado en la ventana del salón de la secundaria viendo cómo subían unas niñas a una minivan y se las iban de competencia. Oye, unos niños y decía, uy, yo quiero salir. No sé qué hacen, pero yo quiero salir y quiero estar ahí. Y esa fue la cosa que me incentivó a entrar al taller de robótica. Veo ahora el grupo de Tlaque Racing en la prepa 22 y digo, esas niñas subieron nosotras hace bastantes años. Ahí encontré a mis dos mejores amigas que han sido mis amigas de toda la vida, que también son ingenieras, y justo comentaba como esta situación a estas niñas que se quedaban en mi salón, y ahora estas niñas pues están inspiradas y están intentando entrar igual a las competencias que tenemos en la prepa 22 a cargo de la maestra Fabi y el maestro Oscar, que están aquí, y eso ha sido algo muy gratificante para mí, porque creo que si no hubieran tenido esa confianza, tal vez yo no pudiera haber platicado con ellas y tal vez no las pudiera haber inspirado a que sí quisieran hacer algo más que solamente pasar sus materias y pasar la preparatoria. Y a esto voy también que hay otro grupo de chicos que son del taller de matemáticas. En la preparatoria damos un taller de matemáticas que quienes asisten a ese taller de matemáticas se van a olimpiadas de matemáticas de la misma universidad, y hay 3 chicos en específico. Son 2 chicas y un chico que son el equipo miope, ellos así se denominan, pero les platico un poco de ellos. Nosotros, esos chicos ganaron olimpiadas en el semestre pasado y les preguntábamos, pues bueno, su generación de ellos, ahorita ya están en 4º semestre, a ellos les tocó la pandemia durante la secundaria. A mí me tocó la pandemia a final de mi carrera. Y si para mí fue duro, pues no quiero saber para aquellas personas que están en la secundaria, en la primaria, que pues, son las bases básicas de todo. Y les preguntaba, ¿cómo, si fuiste una generación que le atravesó la pandemia durante la secundaria, cómo logras ser tan activo en las matemáticas, tan activa? ¿Cómo es que sucedió? Porque no había un docente detrás de ti todo el tiempo. Todo era desde el trabajo sincrónico y asincrónico. Y la clave me la dieron. Son autodidactas. ¿Qué quiere decir? Esos niños, cuando estaban en la secundaria, de repente se despertaron un momento y se frustraron porque no entendían nada, y no bastaba con lo que se podía hacer durante la pandemia. Cada uno de nosotros y nosotros estábamos viviendo nuestras propias problemáticas, y una de las problemáticas para ellos fue, no estoy entendiendo nada, estoy por egresar, voy a entrar a la preparatoria y no tengo ni la menor idea de qué rayos hacer con todas estas matemáticas. Agarran su libro y lo empiezan a contestar ellos solos y solas. Empiezan a hacerlo. Y esa fue la manera en la que ahora llegan a la preparatoria, y no es que sean unos genios que de repente así nacieron siendo genios, sino simplemente son personas que tienen la curiosidad y buscan las fuentes de información para saciar esa curiosidad. Y pues ahora ellos y ellas son las que pues me han inspirado muchísimo, ¿no? Y me siento gratificada de poder haber sido su tutora de matemáticas, no solamente de sus premios, sino también de decir, wow, ahora yo soy la maestra o el docente que los va a inspirar y que me van a recordar toda la vida, porque yo recuerdo a mi profesor del taller de robótica por siempre. Para mí él va a ser
quien me dijo, por acá es el camino y yo confío en ti, tú dale. Si nos sale algo mal, no importa, hay pizza y nieve. Entonces, eso es lo que ahorita he podido ver desde la docencia. Si lo puedo simplificar, hay que darle la confianza a los estudiantes y a las estudiantes para que nos digan sus dudas, contarles un poquito de nosotros y que también sepan que nosotros también estábamos perdidísimos, que no sabíamos qué hacer y que incluso a veces uno llega a los caminos con un objetivo totalmente distinto, pero lo importante es perseverar en el camino. Y ya. Muchas gracias, Marta. Gracias por motivar también a los docentes de tu comunidad académica. Ahora sigue la segunda ronda. Vamos a tratar de romper un poco el hielo y la dinámica. Vamos a hacerlo diferente. Doctora Marta, ¿me ayuda para entregarles las preguntas a cada una de nuestras panelistas y que ellas decidan con quién iniciamos? Quien se sienta preparada ya para darle respuesta a su pregunta, nomás levanta la mano y le damos el uso de la voz. Muchas gracias. Ahí viene la vuelta. ¿Quién inicia? La doctora Carla. Muchas gracias. A ver, la pregunta es, ¿cuál crees que es el mayor desafío para las jóvenes científicas dentro de las universidades actualmente? Bueno, yo creo que aquí lo hemos mencionado todas. Yo les decía en un inicio el tema de la deserción, ¿no? Por tanto, la permanencia, eso es fundamental. El hecho de que, a diferencia de los hombres, se tengan que ganar un lugar que no tienen por qué ganárselo porque ya lo tienen, ya se lo ganaron en el momento en que pasaron el examen, en que lograron ingresar. Bueno, pues aún así tienen que demostrar que merecen estar ahí. Es un esfuerzo mayor. Luego, tienen que lidiar con algo que esto sucede creo que con todas las mujeres, no solo con las que están en el tema de la ciencia, que es tener que hacer que su voz se escuche. Miren, está comprobado que cuando hay una conversación y está una mujer hablando, es más veces interrumpida que un hombre. Si el hombre habla, lo dejan conversar, desarrollar la idea. Si es una mujer, generalmente se le suele interrumpir. Otra que sucede mucho, y que eso yo creo que a todas nos ha pasado, a mí me ha pasado muchísimas veces, que estás en una conversación, dices una idea, la dejan pasar, les gusta la idea y dicen, como dijo fulanito, y se la adjudican a otra persona y tú te quedas así. Al principio a mí me daba mucha vergüenza decir, no, lo dije yo, no, lo propuse yo. Al principio me daba mucha pena, hasta que después dije, ¿pero por qué? ¿No? Y entonces empecé a decir, no, eso lo dije yo. Entonces, bueno, ese tipo de cosas son con las que las jóvenes se tienen que enfrentar. Y bueno, esa es la realidad y hay que hacerlo, chicas. Así es, hasta que llegue un momento en que eso no suceda. No nos tiremos al piso. Esta es la realidad, tomemos, ahora sí como dicen, el toro por los cuernos y si dicen, ay, como dijo fulanito, así, no, esa idea la dije yo, ¿no? Otra, que se les permita, es otra de las, y eso pasa también con no solo con las estudiantes, con las investigadoras, que también se les permita y tengan el mismo derecho de publicar. Es decir, que si lo que presentan, eso lo decía al inicio, es que me ha tocado varias veces, que si lo que presentan tiene la calidad suficiente, tengan el mismo derecho y las mismas facilidades que da la propia institución para publicar que si fuera un hombre. No, eso es fundamental y eso lamentablemente todavía sigue siendo una realidad. Entonces, y
e ir creyendo poco a poco. Antes había una, ahora son 3 mujeres, como contaba aquí, ¿no? Poco a poco esto va a ir cambiando, pero es un trabajo que tenemos que hacer día a día, enfrentándolo, porque esa es la realidad y a la realidad se le enfrenta para poder transformarla y de a poco llegar a ello hasta que llegue un momento en que estos foros no sean necesarios, porque va a haber el mismo número de mujeres y de hombres que se van a estar midiendo, o si no el mismo número, donde el criterio para hacer, para sobresalir, para acceder a algo, sea el talento y no si eres, y no el prejuicio, ¿no? No el prejuicio que nos ha obligado a, justamente nos ha obligado a buscar alternativas, a buscar cuotas obligatorias para poder dirimir eso, ¿no? Sí. Bien. Eso sería. Gracias, doctora. Gracias. Quisiera decir algo para las jóvenes, algo que lo del reto, porque me he encontrado mucho con eso, perdón, el fracaso, la idea del fracaso, no hay que tenerle miedo, del fracaso se aprende, eso es muy importante. Sí. Tenemos el derecho y la obligación de fracasar, o mejor dicho, el derecho de fracasar y la obligación de aprender y levantarnos. Nos levantamos más fuertes, sin duda, y nos levantamos mejores, con una mayor visión. No tengan miedo al fracaso, es necesario en la vida, y eso es para hombres y mujeres, pero ahorita que estamos hablando de ellas, no tengan miedo, porque en ambientes que suelen ser muy hostiles, cuando fracasas todavía se te pone el dedo en la llaga y se te remarca aún más, ¿no? Entonces eso me parece muy, muy importante, sí. Adelante, doctora María. ¿Usted sigue? Muchas gracias. Y eso de fracaso es uno de los problemas que tenemos las mujeres y las niñas, que el mundo no nos permite fracasar. Hombres pueden fracasar, niños pueden fracasar, pero mujeres, no, eso no es nuestro privilegio, pero necesitamos tomarlos nosotras propias, porque nadie nos va a dar este derecho. Muchas gracias, maestra Carla, por decírselo a todos los jóvenes de aquí. Mi pregunta que me le dieron es la siguiente: ¿cómo transmitir a las nuevas generaciones la importancia de la perseverancia en la investigación científica? Yo tengo 30 años laborando en un centro de investigaciones y la mayoría de nuestros estudiantes son estudiantes de doctorado y algunos eran de maestría. Y yo les hablé de mi vida. Yo aprendí muy joven que todos somos buenos y si a alguien algo no sale bien, es que tiene lo que yo llamaba un pequeño problemito. Y así que yo dije a mis estudiantes, necesitamos encontrar el problemita que tienes para resolver el problema, porque tú necesitas ser exitoso, porque ciencia es bellísima, investigación es muy buena y también te puede dar una buena vida, y juntos vamos a encontrar lo que está parándote y juntos vamos a hacer que tú termines. Y yo tengo un testigo aquí que puede testificar que ninguno de mis estudiantes que empezó el doctorado conmigo no terminó. Así que todos que empezaron conmigo el doctorado lo terminaron, porque juntos buscamos el problema que no le permitía terminar. Y esto yo no tenía muchas mujeres, por decir. Algunas de otros investigadores llegaron conmigo y me lloraban, y yo les trataba de ayudar, que fue lo que los paraba. Pero el hecho es que si platicas con alguien, no solamente del problema que el estudiante necesita terminar, pero los otros problemas que le están empeorando la vida, primero se van a sentir mucho más queridos, y el segundo,
van a encontrar maneras de superar lo que está pasando y que van a seguir haciendo doctorado. Así que yo convencí a mis estudiantes de seguir adelante, no importa el problema, y todos tenían problemas, como yo también tenía problemas en mi vida. Todos tenemos problemas. Que seguir adelante y con plática eso se puede lograr. Así que un buen investigador, maestro y asesor no solamente dice, esto es tu problema, va a tu esquina y resuélvalo. No, necesitamos hacer todo mucho más como ser buenos investigadores. Necesitamos tener pláticas largas. Este estudiante que está aquí, el doctor Guillermo García Torales, en la segunda fila aquí, muy guapo y muy inteligente, investigador titular en CUSEI, sí, por decir, investigador titular sí, de CUSEI. Él y yo teníamos pláticas muy complicadas. Él no recordó todo lo que yo dije y esto no importaba. Lo importante es que las pláticas nos salieron bien y él terminó su doctorado y otros también que se fueron conmigo. Y otro que necesito compartir, yo tengo un premio que acaban de comentar al inicio de presentarme. Es un premio internacional muy prestigiado. Pero cuando me dieron este problema de resolver, es que otros machos, muy prestigiados machos del famoso California Instituto de Tecnología, no lograron terminarlo. Así que dijeron, necesitamos encontrar una nueva persona para dirigir esta investigación. Sí, solamente un pequeño problema. La fecha de terminar el proyecto es en 2 años. A los machos le dieron 4 años, pero después de 2 años de pasearse, no hicieron nada y así me dieron mi problema de resolver. Y yo dije que si yo resuelvo este problema voy a ser una investigadora muy exitosa. Y trabajé día y noche, por decir sencillamente, y resolví el problema. Y era teórico y experimental, y era navegación por métodos ópticos. Y en esta época no publiqué ningún artículo. Y yo podría decir que con este problema tan difícil probablemente pierdo mi SNI. Fortunadamente en Gringolandia no tienen SNI, así que yo no perdí mi SNI. Pero fue 2 años de no publicar nada, de no ir a congresos, de no hacer nada. Así que investigación puede durar mucho tiempo antes que tenga éxito. Pero éxito es dulce. Muchas gracias. Gracias, doctora. Muchas gracias. Mi pregunta es, ¿por qué es crucial fomentar la investigación básica y cuál es el papel de las mujeres en este campo? ¿Y qué iniciativas locales, internas, consideras fundamentales para impulsar el talento femenino en la ciencia? Bueno, la investigación básica es muy importante y a veces no se le atribuye esa importancia porque no se ve aplicada inmediatamente. Yo les comentaba que es indispensable conocer, les voy a hablar de mi campo, yo trabajo la biología celular, células que promueven la regeneración de un sistema nervioso central que por naturaleza no se puede regenerar. Pero hay nichos en el cerebro donde están esas células que promueven esta regeneración. Si nosotros nos lanzamos a trasplantar estas células sin estudiarlas, pues no vamos a ver las repercusiones que pueden tener. Tenemos que conocer desde lo básico cómo estas células responden ante un daño, responden cuando sus compañeras neuronas están muriendo, cuál es la reacción, cómo se estructura el citoesqueleto, el núcleo. Bueno, el caso que es muy importante desde mi punto, que es la biología celular y molecular, conocer lo básico de las células, que luego son aportes muy importantes para luego aplicarlos en trasplantes, en nuevas tecnologías, y bueno, eso es súper importante. Y como ya lo han dicho mis compañeras, el estudio es básico y yo los invito y las invito a que estudien. Mientras más conocimientos tengamos del tema que nos interesa, nos vamos a sentir más seguras, ¿no? Eso te da mucha seguridad, pero aparte lo disfrutas, porque como ya les había comentado, cuando nosotros aprendemos algo, se conecta una neurona con otra y se producen sustancias químicas que a su vez
favorece que se hagan nuevas conexiones y que eso nos da una sensación de gusto, de plenitud, a veces de euforia cuando descubrimos algo muy interesante, como lo han comentado nuestras compañeras. Es un gusto pues muy, muy, muy satisfactorio. ¿Y cómo hacerlo? Pues hay que visibilizarnos, hay que visibilizar nuestros trabajos a través de la difusión y la divulgación de la ciencia. Lo que hacemos, mujeres y hombres, hay que darlo a conocer, porque si nada más se queda en un paper, una revista muy buena a nivel internacional, que nada más lean nuestros pares, otros científicos que están enfrascados en ese conocimiento y que no voltean a ver al mundo para darlo a conocer, pues ahí se queda en un escritorio, ¿no? O en una plataforma. Es muy importante, yo felicito el trabajo que hacen las divulgadoras de la ciencia, que están bien preparadas y que dan a conocer ese trabajo que hacemos, porque si no, pues como comentaba Zoe, nunca las personas, el público en general, van a saber quién hizo esos descubrimientos tan importantes y nada más se visibiliza la gran mayoría cuando lo hacen los hombres. Pero pues hay mujeres que, como lo pueden ver en este panel, que trabajan áreas muy distintas de la ciencia y que podemos aportar aspectos muy valiosos, conocimientos muy valiosos para el desarrollo de nuestra sociedad. Así que estudien, prepárense y esto les va a dar mucha seguridad, porque a veces no tienen el apoyo familiar o social para seguir adelante, pero trabajen en su seguridad y el conocimiento, además de que les va a dar mucha satisfacción, les va a dar mucha seguridad para seguir adelante. Pues felicidades a todas y a todas y muchas gracias por la invitación. Marta. Sí, adelante. Mi pregunta es, ¿qué te motivó a elegir tu carrera y cuál ha sido el proyecto más inspirador en el que has participado? A ver, yo creo que el que yo haya escogido poder estudiar la carrera de ingeniería biomédica fue todo un proceso desde que soy pequeña. Porque cuando yo era pequeña, pues comencé en la primaria, desde primeros grados, pues empecé a tener como mucho, empecé a ser destacada académicamente y personas de mi familia me incentivaban. A mí me decían, Zoe, tú vas a ir a la NASA, ¿no? Yo de chiquita y para mí eso era algo muy inspirador, ¿no? Entonces, yo crecí con la idea de que yo iba a ser alguien que iba a la NASA. No lo he logrado hasta ahora. Aquí hay alguien que sí lo ha logrado, ¿no, Marta? Yo no, bueno, a mí me formaron así, ¿no? Desde chiquita, como incentivándome. Y cuando llegué a la preparatoria, pues a mí me gustaba mucho biología, química, las ciencias físico-matemáticas o biológico-químicas, ¿sí? Entonces, pues empecé a entrar a las competencias de biología, gané el primer lugar en una competencia de biología a nivel estatal. Entonces, cuando pasó eso, pues dije, bueno, yo estaba en tercer semestre y dije, bueno, pues puedo ver como carreras que sean afines, ¿no? Pero también me gustaba el tema político. Sí, o sea, yo estaba como entre esas dos, porque bueno, ahora que soy representante de cientos de miles de estudiantes, pues a lo mejor llega la duda pues ¿por qué una ingeniera está siendo presidenta, no? Y fue un cuestionamiento como permanente y desde que escogí mi carrera. Entonces, yo gané el concurso de biología, empecé a buscar carreras que fueran afines, casi me voy a estudiar a la UNAM, yo quería entrar a una carrera que se llama licenciatura en Ciencias Genómicas, pero una carrera de ingreso indirecto, estaba en Morelos, en Cuernavaca. Entonces, pues bueno, para empezar era un problema pues salir del estado para estudiar en otro espacio. Entonces, hice como mi lista de carreras que tenía: ingeniería biomédica, biología, otra opción era estudiar medicina, pero eso era más porque mi papá quería que yo estudiara medicina. Entonces hice toda mi listita, pero paralelamente luego también tenía mi otra lista de estudios políticos o derecho, ¿no? Estaba entre eso. Entonces, afortunadamente yo tuve un proceso psicológico acompañado tenía un proceso psicológico de 5 años con Lupita, mi psicóloga, la quiero mucho, donde ella me fue diciendo, a ver, un día me sentó y me dijo, oye, ¿tú qué quieres estudiar?
Entonces me dice, tráete los planes, las currículas de cada una de las carreras que te gusten, ¿no? Entonces me las llevé y me sentó y me dijo, a ver, la manera en la que tú procesas la información de todos los años que te conozco es de procesos. O sea, eres una persona que piensa en procesos. Primero esto, luego esto, me hablas de estas cosas. Y me dice, así piensa una ingeniera. Y dije, oh, bueno, entonces ya sé que quiero estudiar. Me dijo, tu manera de procesar la información es así. Y bueno, fuimos descartando y luego me gustó ingeniería biomédica. Teníamos la falsa promesa de que íbamos a hacer trajes de Iron Man, eso no es cierto. Y pues bueno, la verdad es que me gustó muchísimo lo que elegí. Obviamente no sabía que era tanto de programación, de electrónica. Lo disfruté muchísimo en mi aprendizaje por la universidad. Y bueno, esa es más o menos la historia. Quizás no es tan inspiradora, pero es mi proceso y me inspira a mí. Y bueno, ¿cuál ha sido el proyecto más inspirador en el que has participado? Creo que esa es una pregunta muy compleja y más porque ahorita que justo hablan de todo esto de la perseverancia y eso, creo que a muchas investigadoras o investigadores que están acá les ha pasado y si no, no sé. Pero, por ejemplo, ahorita estoy un poco frustrada con mi investigación. Sí, o sea, que llegamos a ese punto como de frustración académica en la que ya tienes avanzado, ya sabes cuál es la ruta, ya tienes tu protocolo increíble de investigación que duraste horas y noches y días haciendo para después decir es que no me encanta lo que estoy haciendo, ¿no? Pero bueno, yo ahorita estoy en ese punto en la maestría. Mi investigación es de cómo eliminar una bacteria que se llama Listeria monocitógenes en aguacates mexicanos. Es muy de biotecnología, ¿no? Pero durante mi carrera, por ejemplo, mi último proyecto para poder terminar mi ingeniería, hice un dispositivo inteligente de electroestimulación transcraneal, hicimos dispositivos inteligentes de medición de ángulo de contacto que tiene que ver con evaluar algunas características de materiales, ¿no? Y específicamente de biomateriales, que vemos eso en la carrera de ingeniería biomédica. Y me han gustado mucho, todos han sido un reto. Puedo hablarles de un proyecto que fue un reto cuando estaba en primer semestre y el doctor Pelayo nos empujó. Nosotros éramos nuevos estudiantes, todos teniendo ganas de aprender. Llega un profe que había investigado en Japón y nos dicen, vamos a abrir esta materia que se supone que deben de tomarla en tercero, pero para todos los de primero que la quieran adelantar. Y ahí vamos todos los ñoños a decir, yo quiero adelantarla, ¿no? Y nos hizo hacer un diseño de un hospital completo desde cero, ¿no? O sea, diseñar las áreas, cuáles iban a ser las especialidades que iba a tener y bueno, creo que todos los proyectos en los que he participado han sido muy bonitos, he aprendido muchísimo, ha sido un proceso que me deja como el conocimiento de no hay nada que no podamos resolver, no hay nada que no podamos desde la sensatez, desde la inteligencia poder plantear para hacer, pero yo creo que el proyecto más bonito en el que he participado es la representación estudiantil, porque a lo mejor dicen, eso no es ciencia, sí lo es, ¿sí? Es también cómo podemos organizarnos, cómo podemos empujar los sueños de muchas personas, cómo podemos transformar la realidad y a lo mejor en estos últimos años como presidenta de la organización, pues no he desarrollado la investigación que más me gusta y no he encontrado el tema que quiero seguir empujando en mi futuro académico, pero sí he encontrado el cómo podemos generar plataformas y espacios para que otras personas sí lo hagan. Gracias. Bueno, a mí la pregunta que me tocó fue, ¿cuál ha sido el experimento, descubrimiento o concepto que más te ha apasionado en tu formación académica? Y bueno, como yo me dediqué o me especialicé en astronomía, tuve la oportunidad de participar en observaciones astronómicas profesionales. Entonces, o sea, además del aprendizaje que te da pues estar en un entorno más pues profesional de investigación, yo no sabía cómo funcionaba un telescopio profesional, obviamente no son iguales que los que vemos en todos lados, en todos los tipos de eventos de divulgación científica. No sabía qué procesos se necesitaban
realizar para poder operarlos y cómo hacer una observación profesional, o sea, nada, cero. Entonces sí era muy nutritivo para mí adquirir estos conocimientos, pero una de las cosas que tal vez cambió toda mi perspectiva personal, profesional, de la vida, filosófica, todo, fue pues el entorno en el que se realizan estas observaciones. Cuando la primera vez que fui al telescopio de 2.1 metros en el observatorio de Ensenada, yo me salí así a medianoche, nada peligroso en un cerro, ¿no? Yo me salí así a medianoche a ver el cielo, en plena oscuridad, cero, o sea, no había absolutamente nada de luz más que pues la luna, ¿no? Y nosotros pues como sociedad moderna estamos súper acostumbrados a vivir en la luz, o sea, las noches no son oscuras, nuestras ciudades están llenas de luz. Y no se diga en Navidad, ¿no? O sea, aún más. Estamos completamente acostumbrados a que el cielo tenga 10 estrellas. Solo eso. Y solo las ves y dices, ay, mira, hoy está despejado. Pero no, completa oscuridad significa voltear al cielo y ver billones de estrellas, billones de fenómenos naturales que están sucediendo pues muy lejos de nosotros, pero, o sea, poderlos apreciar con tu vista, con tus ojos, y así, o sea, cuando yo volteé al cielo y vi la Vía Láctea, o sea, fue una experiencia muy transformadora. Fue como de, wow, o sea, a esto me quiero dedicar toda mi vida, a estudiar todo eso, porque nuestro lugar, o sea, me hizo darme cuenta del lugar tan pequeño que tenemos nosotros en el universo. Todo eso son estrellas, son galaxias, nosotros somos una raza humana que está en un planeta, ¿no? De una de esas galaxias. Entonces, pues como que sí me motivó bastante a seguir. Ya luego, ya era como chiste local, parte de mi familia, de mis amigos, de que, oye, ¿sabías que la contaminación lumínica? Y la contaminación lumínica, oye, pero hay que ir no sé, al cerro, ¿no? A ver las estrellas, la Vía Láctea, porque sí es una experiencia que yo creo que todos deberíamos tener al menos una vez en la vida para poder darnos cuenta, pues más o menos del lugar en el que estamos, ¿no? Y pues ya sería eso. Bien, antes de continuar con Marta, les voy a pedir que despidamos a la doctora Carla Planter, que tiene un súper compromiso y por estar aquí con nosotros ya se le hizo un poquito tarde, pero la despedimos por favor con un fuerte aplauso. Entonces, ¿continúas, Marta? De acuerdo. Mi pregunta fue, desde tu perspectiva, ¿cómo puede contribuir la docencia a cerrar la brecha de género en la ciencia y la tecnología? Y para esta pregunta en especial, enfocándome solamente en la docencia, en la noche pensaba y repensaba, ¿no? ¿Qué pudiera responder? Y pues bueno, creo que lo más valioso que nosotros y nosotras podemos darle a nuestros estudiantes, a quienes nos acompañen en el aula, no es solamente, justo como lo mencionaba en la pregunta anterior, no es solamente el que aprendan de la materia, sino también que sepan reconocer qué habilidades tienen. Creo que es lo más valioso que nosotros y nosotras le podemos dar al estudiantado, que reconozcan sus habilidades y qué sí les gusta hacer y qué no. Y a través de eso, pues bueno, y de la diversidad puedan elegir de manera más consciente qué les gusta y qué no. Pero justo también como lo veíamos al principio de este foro, y lo decía igual la doctora Carla Planter y demás ponentes que están aquí, esto tiene que ser un proyecto integral, no solamente desde la docencia, no solamente desde una rectoría, tiene que ser algo de toda la comunidad universitaria, desde el estudiantado hasta los cargos más altos. Y yo lo divido en dos ejes. Si es una pregunta que comúnmente me he estado haciendo, sobre todo en estos últimos años de mi vida, y para mí hay dos ejes fundamentales. El principal es incentivar a las nuevas generaciones en las carreras STEM, pero nos preguntamos, ¿cómo lo hacemos? Si ya tenemos este tipo de foros, si igual los centros universitarios hacen diversas actividades para visibilizar y inspirar, pues bueno, lo decía la doctora Carla Planter, tenemos que irnos a las infancias, sobre todo porque hay argumentación científica que justamente dice que las infancias o en los primeros años de vida es justo en el rango de la primaria cuando las niñas comienzan
a pensar, ¿realmente es que soy buena para esta materia? Es que yo veo que mis compañeros pueden resolverlo más fácil y más rápido, ¿sí? Entonces, cuando empiezan a venir este tipo de dudas, es cuando muchas de las niñas empiezan a dejar por hecho que ellas no se pueden dedicar a las matemáticas, no se pueden dedicar a ciertas ciencias y que les toca justo el cuidado de las personas, les toca a lo mejor hacer cosas más sencillas. Y pues bueno, decía el incentivar a las carreras STEM, no solo enfocarnos en secundarias y preparatorias, sino que comenzar desde las infancias en las primarias, donde pues estas niñas empiezan a tener estos pensamientos para pensar que no son buenas en algunas materias con razón de género, por una razón de género. Entonces, imaginemos, yo sí recuerdo haber estado como en los primeros años y decir, creo que soy media burra, creo que no la armo. Y qué distinto a lo mejor hubiera sido mi camino de vida o distinto hubiera sido mi perspectiva si desde esas pequeñas bases me hubiera tenido la confianza a mí misma y también tenido la confianza con mis compañeras. Eso por un lado. Y ahí quería abonar que desde cuando nosotros éramos estudiantes, lo digo porque formaba parte de un grupo, nosotros teníamos una actividad que se llamaba Aprender Jugando. Y esa actividad se basaba en que el día 30 de abril, que es el Día del Niño y la Niña, nosotros nos íbamos a algún jardín. Me acuerdo que la primera vez que lo hicimos fue en el Parque Agua Azul. Nos íbamos a un parque y a pesar de que no teníamos muchas personas inscritas, casi todos los inscritos, los niños eran los mismos hermanitos de los compañeros y las compañeras del grupo, pues decíamos, pues ahí en el jardín, es 30 de diciembre, es 30 de abril, tiene que haber niños o niñas. Y llevábamos los materiales, todos éramos estudiantes, llevábamos los materiales, invitábamos a los niños, a las infancias, a estar en estos talleres. Tenemos diferentes talleres deportivos de box, teníamos de baile, teníamos de hacer el reloj con yodo, si alguien ha podido hacer esa práctica es muy bonita, que cómo va cambiando de color. Y teníamos pues experimentos, ¿no? Hacer burbujas y demás. Y era muy bonito ver cómo unas personas tan pequeñas, que de repente las vimos y topamos y coincidimos en un jardín, pues podíamos inspirarlas a que vean que justamente había mujeres también que podían hacerlo, ¿sí? Y que también existía una comunidad universitaria que las iba a arropar. Es en ese sentido. Y en el segundo, que creo que es ahorita lo que más me ha interesado, sobre todo porque pues no tengo mucho de qué egresé, es saber qué están haciendo nuestras egresadas, con qué retos se han topado, o por qué retos están pasando, y sobre todo pensar cómo apoyarlas a esas egresadas. Algo muy breve, mi carrera es Ingeniería en Nanotecnología, yo egresé de mi carrera y pues nosotros no teníamos la obligación, porque al hacer una carrera muy nueva, de hacer prácticas profesionales. Entonces salgo a la industria a querer ingresar, híjole, y me preguntaban por experiencia laboral, no había, tenía de investigación. Pero me topaba con los de RH y me decían, es que está sobrecalificada. Y yo, no, por favor, nada más dime chance una vez, ¿no? O incluso que me llamaban de empresas y me decían, oye, recibimos tu perfil, pero queríamos preguntarte qué es tu carrera o qué haces. Y yo, chin, pues explicar, ¿no? Entonces, eso fue unos retos que yo vi, no encontraba trabajo. Y si encontraba a alguien que se estaba interesado en mí, me decía que pues el tener investigación no me ayudaba tanto para entrar a la industria. Y pues son retos que yo digo, sobre todo ahorita, por ejemplo, en el QGDL, que tiene carreras tan nuevas, son retos que se van a afrontar. Y a mí me tocaba también, me acuerdo que estaba en los primeros semestres y que había egresados que decían, no hay campo laboral, no estudien esto. Y real, varios compañeros se dieron de baja y compañeras. Gracias a Dios pasó el tiempo y nos dimos cuenta que esto es una mentira, sí hay campo laboral, lo que no hay es personas interesadas en crearlo y también en explicar a la comunidad qué rayos hacemos y qué les podemos ofrecer, que eso es lo importante. Ahora, cómo nos vendemos como ingenieros e ingenieras y en esta énfasis de saber qué están pasando con nuestras egresadas, yo tomo un ejemplo muy básico, la ingeniería en mecánica eléctrica en CUSEI, menos del 10% de las aspirantes son mujeres, ¿sí? Entonces, vamos a ver cuántas de esas mujeres que ingresaron salieron
y qué está pasando con ellas ahorita, ahora que egresaron. ¿Encontraron trabajo? ¿No? ¿Qué dificultades tuvieron? Ingeniería civil también, que es un rubro en el que tienes que estar supervisando obras y demás, y no está tan común visto ver a una mujer en obras. Entonces, yo creo que eso sería una parte del planteamiento que yo pensaría que tendríamos que hacer como comunidad universitaria, el no solo inspirar a nuevas generaciones, sino también a aquellas que acaban de egresar, ¿cómo les podemos ayudar? Algunas certificaciones, algunos cursos, capacitaciones, algo tendrá que tener nuestra universidad para poder darle ese seguimiento a esta otra parte de la comunidad que acaba de salir. Y eso es por mi cuenta. Muy bien, gracias Marta. Ahora para cerrar, si nuestras panelistas nos apoyan concluyendo con una sola frase. ¿Sí? ¿Quién inicia? ¿Marta? Bueno, yo les voy a compartir una frase que se la escuché de la nada a un profesor en la carrera y dije, esto es mi frase para toda la vida. Descubrimos lo que veíamos y ahora construimos lo que no. Tal cual. Yo no juego fútbol, pero mis hijas sí lo jugaron. Así que voy a terminar con esta frase. Sí se puede, sí se puede. Gracias. Gracias, doctora. Claro que sí se puede. Yo no venía preparada por una frase, pero hay una que me gusta mucho, que la vida es muy gratificante cuando nosotros somos felices, pero es mucho más feliz y gratificante cuando los demás son felices por causa nuestra. Muchas gracias. Bueno, yo les quisiera compartir que no importa en qué momento estén de su vida, en qué posición, dónde se encuentren, tanto profesional, personalmente, siempre pueden volar más alto, así que siempre busquen más oportunidades. A mí hubo una frase que me dijeron que siempre que me siento que no puedo, me la digo a mí misma. Si no soy yo, ¿quién? Y si no es ahora, ¿cuándo? Bien. No tenemos ya mucho tiempo, ha sido tan interesante la charla que se nos ha ido, pero ¿alguien quiere hacer alguna pregunta? Rápido, rápido, vamos con esa pregunta. Sí, está bien. Hay que estar buscando convocatorias a nivel federal, estatal, CONACYT, COETZIJAL y la propia Universidad de Guadalajara, que afortunadamente es poco el recurso, pero siempre hay para aplicar y hay que estar preparados porque las convocatorias tienen muy poquito margen una vez que salen, muy poquita vigencia. Hay que tener nuestro proyecto ya preparado y nomás ajustar cuando salga la convocatoria. Entonces, saber qué quieres hacer, cómo lo vas a hacer, para qué lo vas a hacer y aplicar a las convocatorias y no decepcionarnos o preocuparnos si a la primera no sale. Hay que insistir, 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 pero sí hay recurso, no es mucho, por supuesto que nos hace falta más, pero hay que aplicar a todas las convocatorias que salgan. Bien, gracias. Sí, adelante, Luna. Muchísimas gracias a nuestras panelistas por sus valiosas historias y consejos. Y gracias a todas y todos por estar aquí hoy. Antes de despedirnos, les invito a visitar las actividades especiales, los módulos de matemáticas en las calles del CUSEI, donde podrán divertirse resolviendo retos matemáticos, y el stand del equipo femenil de la escudería Tlaque Racing de la Preparatoria 22, que está logrando cosas asombrosas en competencias automotrices.
No se lo pierdan. Gracias por su atención y que tengan un gran día. Un gusto, gracias, muchas gracias.